Bienvenidos a Lúcidamente. Piensa bien, siente bien, hazlo bien. Mi nombre es Catherine Villamizar y hoy hablaremos de la segunda parte del eslogan que acompaña Lúcidamente. Siente bien. Veremos qué son las emociones, sus características, funcionalidad y proceso biológico. ¿Cuándo se hace una gestión inadecuada de las emociones? ¿Qué son los sentimientos y cómo funcionan? ¿Y a qué se refiere siente bien? Acompáñame. Los seres humanos somos emocionales. A veces no nos gusta esa expresión por la interpretación inadecuada que le damos. Lo asociamos con debilidad, con falta de autocontrol, lo cual no es cierto. Porque sí somos emocionales, porque sentimos emociones. Sentimos rabia, tristeza, asco, miedo. Y al hablar de emociones, sentimientos y estados emocionales, debemos entender que ellos no nacen de la nada. Tienen una estructura cerebral de base, unos procesos de formación y unas funciones muy importantes y valiosas para nuestra vida. ¿Qué son las emociones? Etimológicamente, el término emoción significa impulso que induce a la acción, moverse hacia. Por ende, toda emoción es una acción planteada por el cuerpo, es un impulso para hacer algo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas que experimentamos ante un estímulo, puede ser externo, como lo que vemos, escuchamos, palpamos, o un estímulo interno, como nuestros pensamientos y nuestros recuerdos, los cuales nos impulsan a reaccionar ante ese estímulo que estamos sintiendo. En palabras más sencillas, las emociones son mensajeras de lo que sentimos. Nos informan cómo nos sentimos y nos impulsan a actuar a partir de ello. Ellas son muy eficientes en entregar su mensaje. Lo entregan sí o sí, por lo cual lo pueden entregar de manera tranquila, de manera más intensa o de manera agresiva. Es como el mensajero que sabe que hay alguien en casa y él necesita entregar el mensaje. Y empieza a tocar el timbre y cada vez más va subiendo su intensidad hasta que alguien salga a recibir el mensaje. Así pudiésemos decir que más o menos funcionan las emociones al entregar el mensaje. ¿Qué hace que la entrega de ese mensaje de la emoción se dé de una forma tranquila, una forma intensa o una forma agresiva? La aceptación, la escucha y la validación de la emoción. Dentro de las características de las emociones encontramos que son innatas o instintivas. No son aprendidas, vienen con nosotros desde el nacimiento, desde la formación. Son universales, todos los seres humanos sentimos emociones. Son automáticas, se manifiestan de manera instantánea y espontánea. Son intensas, de poca duración y anteceden a los sentimientos. Todas las emociones tienen una función adaptativa para la supervivencia. Ante un estímulo, no todos sentimos la misma emoción. Alguien puede sentirse alegre, otro entristecerse, otro puede sentir miedo. Eso hace parte de lo que nos permite ser únicos. Y en la medida que nosotros aceptemos y entendamos las emociones, ellas nos ayudarán a conocernos, a aceptarnos y a madurar en este aspecto. Las emociones básicas son 6. La alegría, la tristeza, la rabia, el miedo, el asco y el asombro. Y cada una tiene una función bien importante. La función de la alegría es indicarnos que algo es bueno, que nos hace bien, por lo cual debemos aprovecharlo y disfrutarlo. La función de la tristeza es mostrarnos que hay una pérdida, que algo no va a ser como era antes. Necesitamos asumirlo y reflexionar para poderlo superar. La función de la rabia nos está enseñando que algo o alguien está invadiendo mis límites, está invalidando mis derechos, que no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo y debo defenderlo. La función del miedo evalúa el peligro
y los recursos que tengo para afrontarlos. Nos avisa de algo inesperado que puede ser un potencial peligro para nuestra vida y nos pone a salvo inmediatamente. La función del asco nos indica que algo no nos agrada y que debemos alejarnos de aquello porque nos puede afectar. La función del asombro o la sorpresa nos manifiesta que estamos ante algo nuevo, algo inesperado. Así que debemos centrar nuestra atención para poderlo entender y asimismo procesar. En el proceso biológico de las emociones, la neurociencia nos enseña que las emociones son generadas por el sistema límbico, que es un conjunto de estructuras que se encuentran en el cerebro, cuyas funciones están relacionadas con el aprendizaje, la atención, la memoria y, para nuestro interés, las respuestas emocionales y la supervivencia. Veamos un poco el proceso. El tálamo es quien recibe las sensaciones o los estímulos y los envía a la amígdala. La amígdala es donde encontramos la memoria emocional. Aquello que nos ha enfadado, entristecido, asustado, está guardado en la amígdala. Se forma mayormente en la infancia, por lo cual tiende a ser muy infantil esos sucesos que están ahí. Es el centro de regulación emocional. Es como el guardián de nuestra supervivencia. Siempre está buscando amenazas. Ante un estímulo se pregunta, ¿esto me hace daño? ¿Esto me afecta? ¿Es peligroso lo que se viene a continuación? Así que activan las defensas, que esas defensas pueden ser atacar, huir, llorar o rechazar. Y segrega la sustancia noradrenalina, la cual nos activa para la acción y luego envía esta información al hipotálamo. En el hipotálamo se activa el sistema nervioso autónomo que induce las respuestas de los órganos frente a los estímulos y se encarga de memorizar aún más y asociar esta situación con eventos anteriores. Por ello tenemos la tendencia a reaccionar de cierta manera ante cierta emoción. Recuerde que el propósito de toda emoción es que nos demos cuenta de lo que estamos sintiendo y reaccionemos y hagamos algo con respecto a ello. No desde el impulso, sino desde el mensaje de la emoción, desde su función. ¿Qué nos está invitando a hacer? ¿Qué cosa no está funcionando bien que debemos reparar, organizar, reorientar? Hay un evento que se denomina secuestro de amígdala. Se da cuando ella considera que hay una situación de alto riesgo y junto con la memoria de eventos similares toma todo el cerebro y lleva el impulso para ser ejecutado, generando respuestas inapropiadas al estímulo recibido. Cuando pasa el estímulo de la emoción, sentimos que la reacción no fue adecuada, que fue una reacción exagerada. Todos en algún momento hemos experimentado esto. Esto se da porque el mensaje de la emoción no alcanzó a llegar al lóbulo prefrontal. Quedó en la amígdala y por ello no se analizó el mensaje de la emoción, sino se tomó solo en cuenta el impulso. Cuando no validamos nuestras emociones, tenemos mayor tendencia a sufrir secuestro de amígdala. Y lo vemos mayormente en las personas que llamamos impulsivas, que en un instante reaccionan de una manera generándose daños a sí mismos y a los demás y muchas veces daños irreparables. Recordemos que frente a un estímulo o situación, la amígdala segrega una sustancia y a su vez estimula a otros sistemas a segregar sustancias químicas, formando una combinación adecuada responsable de la respuesta de cada emoción que nos ayuda a defendernos y a protegernos. Esta combinación de sustancias entran al torrente sanguíneo y producen los efectos físicos de la emoción, como la sudoración, el aumento del ritmo cardíaco, de la respiración, enrojecimiento en algunos casos, tensión muscular, risa, pues dependiendo de la emoción que se esté manifestando. Esta reacción puede durar aproximadamente 90 segundos en el cuerpo y es reabsorbida y desaparece. Eso es lo que dura la emoción. 90 segundos. Minuto y medio.
Eso es lo que dura una emoción. Hasta aquí lo que hemos hablado es un proceso instintivo, sin pasar por el pensamiento todavía. Y alguien pudiese decir, eso no es posible, no es cierto. Yo llevo más de un año enfadado, bravo, con un familiar, con un amigo, bueno, con cualquier persona. Llevo triste varios meses. Tengo miedo hace varias semanas. Entonces, cuando nos sentimos esas emociones de tanto tiempo, ya no estamos hablando de una emoción. Estamos hablando de un sentimiento o un estado emocional. Ya no es emoción. La emoción es muy corta. Estamos hablando de sentimientos y estados emocionales. El proceso biológico de la emoción, una vez iniciado, no se puede detener porque es un proceso homeostático, o sea, de regulación interna. No depende de nuestra voluntad. Es como decirle al corazón que pare, o a la circulación que deje de hacer su proceso, o a la digestión. No funcionan con nuestra voluntad. Así que no nos sirve luchar contra esas emociones ni considerarlas malas porque no lo son. Están hechas para nuestro bienestar y nuestra protección. Por lo cual hay que entenderlas, aceptarlas y gestionarlas de manera adecuada. La gestión inadecuada de la emoción se da cuando permitimos el secuestro de la amígdala. Nos quedamos con el impulso de la emoción, con el impulso de la rabia, con el impulso de la tristeza, con el impulso del miedo, pero no recibimos el mensaje que me trae esa emoción. Por ello encontramos expresiones como, no sé por qué reaccioné así, no sé qué me pasó. Si esta situación se vuelve repetitiva, esa emoción queda latente, presentándose en varias ocasiones porque no está cumpliendo su función, no está entregando el mensaje, no está siendo escuchada. Cuando esto sucede, estamos formando una carga emocional y la estamos colocando, por así decirlo, a fermentar esa emoción. Al no escucharla, cada vez que vivenciamos algo similar y no escuchamos un mensaje, la estamos fermentando, le estamos dando más fermentación. Esta fermentación puede durar años dándose en el ser humano, hasta que ya no aguante. Y cualquier situación, por pequeña que sea, haga estallar esa fermentación. Y de ahí vienen los estallidos en rabia, en llanto, en tristeza profunda, en sentimientos negativos, en estados emocionales mucho más complejos, en enfermedades físicas y en enfermedades psicológicas. Entonces encontramos la ansiedad, encontramos la depresión, que termina siendo el demostrar lo que está sucediendo. Algo está pasando en el interior de nosotros que no hemos validado, que no hemos escuchado. Además, nos es fácil buscar culpables al estallido emocional, cuando allí no está la respuesta ni es la causa. Seamos honestos con nosotros mismos y coherentes con nosotros mismos. Si no guardo toda esa fermentación emocional, sino que gestiono cada emoción cuando aparece, nada me hará estallar porque no hay una fermentación en mí. La correlación entre el pésimo manejo emocional y la aparición de enfermedades graves es altísima. Por ello, es importante que gestionemos las emociones de manera adecuada y nos podremos evitar muchas circunstancias o muchas situaciones que nos generan malestar, nos generan enfermedad y hace que nuestra vida no sea tan agradable ni tan saludable. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento puede decirse que es la suma de la emoción más el pensamiento. Por ello, todo sentimiento tiene una base cognitiva, que es el pensamiento, y una base subjetiva, que es la emoción. Los sentimientos se fortalecen de las evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que le hacemos a nuestros sucesos internos y externos. Se forman en el lóbulo frontal, que es el que se encarga de la planificación, la reflexión y la toma de decisiones. Es allí donde encontramos las neuronas inhibitorias, que se contraponen con el impulso que trae la amígdala
dándole más información para hacer que sea un proceso mucho más racional. Estas neuronas inhibitorias le pueden decir, no, no es para tanto. No es así como lo estás sintiendo. Es tu jefe, es tu familia. En parte tienen razón. Estas neuronas inhibitorias tienen el poder de negarse a continuar con el impulso que trae infantil la amígdala. La función de estas neuronas se fortalece con el análisis de lo que sentimos. Según el biólogo Humberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que toma conciencia, en la medida que pasa por el pensamiento. Lo que indica que las emociones que sentimos les damos una interpretación, que es el cómo pensamos de lo que estamos sintiendo. Y de esa interpretación se forman los sentimientos, los cuales se fortalecen de la calidad de nuestros pensamientos, positivos o negativos, y del tiempo que pensamos en ellos. Recuerda que todo pensamiento genera sustancias químicas propias de cada uno. Le invito a profundizar en este aspecto en el segundo video que realizamos de Piensa Bien. Encontrará el link en la descripción de este video. En los sentimientos no es tan observable la reacción física como el ritmo cardíaco, la sudoración, la palpitación que se expresa en las emociones. Los sentimientos son más duraderos en el tiempo. Son manipulables porque podemos decidir sobre ellos, podemos amar o dejar de amar. Los podemos ocultar de manera voluntaria al no demostrar lo que sentimos. Imaginemos una paleta de colores, donde los colores primarios son las emociones y los sentimientos son la combinación de todos esos colores primarios o de todas esas emociones junto con el pensamiento. Por ello, la gama de sentimientos es tan amplia, sin obviar que las emociones se convierten en sentimientos por la duración de su manifestación en nosotros. Hay sentimientos que generan bienestar y sensaciones de agrado, como la gratitud, el amor, la bondad, generosidad, amabilidad, esperanza, satisfacción, diversión, entusiasmo y felicidad. También hay sentimientos que generan malestar y que resultan muy desagradables, como la culpa, el desprecio, la vergüenza, los celos, la frustración, la indignación, la vulnerabilidad, la impotencia, la inseguridad, entre otros muchos. Entonces, cuando identificamos una emoción que se mantiene en el tiempo, estamos hablando de un sentimiento que está asociado o vinculado a un pensamiento o una idea la cual lo alimenta, lo mantiene activo y en el presente. Por ejemplo, veamos la emoción de la ira. Si la idea o pensamiento asociado a esta emoción es recurrente, si constantemente pensamos en el hecho, en la situación que vivimos, en la experiencia que tuvimos, hace que la amígdala vuelva a segregar las sustancias químicas para la defensa, que es la función de la ira. Y por ende la emoción se renueva por sí misma una y otra vez, reiniciando constantemente a través del tiempo, generando una constante de repetición, y esa sustancia química no nos favorece. Por lo tanto, afectará nuestro estado de ánimo. Y ya aquí no estamos hablando de lo que sentí en ese momento, sino de cómo me siento la mayoría del tiempo. Ya estamos hablando de un estado emocional, donde la mayoría del tiempo me siento irritado, me siento triste, me siento con miedo. Y aquí es donde vemos cómo pasa de un sentimiento a un estado emocional que nos va a generar, en este caso por esta emoción, pues mucho daño, generando tanto malestar emocional que se pierde el disfrute de la vida, el propósito, el valor, se deterioran las relaciones familiares y las relaciones sociales. Este sentimiento durará el mismo tiempo que decidas que dure. Está en tu control, porque es tu pensamiento quien lo alimenta y lo hace permanecer. Las ideas catastróficas y pesimistas
que rondan nuestra mente son el combustible perfecto para alimentar los sentimientos negativos. La mayoría de problemas de salud emocional de larga duración se deben a los pensamientos irracionales, que de acuerdo con Albert Ellis, es la tendencia a sacar conclusiones negativas sobre un suceso. Son creencias irracionales, ilógicas, extremas y dañinas que pueden llevar a estados graves de angustia. Por tal motivo, debemos aprender a habituarnos a gestionar pensamientos más agradables y más saludables. Igualmente, cuando vivimos una circunstancia o una situación que nos agrada, una situación placentera, segregamos sustancias químicas favorables para nuestro bienestar, que nos hacen sentir felices, plenos, satisfechos y amados. En este caso es positiva para nosotros y es genial para nuestra salud mental, salud emocional y salud física. Por eso debemos recrear esos momentos, recuerdos y situaciones que nos hagan sentir bien. Así que por medio del pensamiento o la interpretación de lo que sentimos, podemos cambiar la composición química que segrega en nuestro cerebro y por ende la que reparte la sangre por todo el cuerpo. Podemos cambiar la forma en que sentimos. Siente bien se refiere a la habilidad de gestionar nuestras emociones y sentimientos. Al igual que como pensamos casi todo el tiempo, también sentimos todo el tiempo. Así que hay un flujo paralelo entre la emoción y el pensamiento. ¿Cuánto tiempo invertimos en esos sentimientos que nos afectan, que nos lastiman, que nos menguan y que nos enferman? Proverbios 25:28 indica: como ciudad sin muralla e indefensa es el que no puede controlarse. En las ciudades antiguas, la muralla simbolizaba su defensa, su poderío, su imperio, su fortaleza, su mandato. La muralla servía para aislar, ¿cierto? Para separar territorios, para establecer un límite entre esos territorios. Cuando no gestionamos adecuadamente nuestras emociones, estamos sin murallas, sin protección, lo cual hace que seamos más vulnerables a los demás y a nosotros mismos. La invitación que hoy te hace lúcidamente es: siente bien. ¿Cómo lo hacemos? Primero, identifica la emoción o sentimiento que estás sintiendo. Segundo, escucha el mensaje de esa emoción o ese sentimiento. ¿Cómo podemos escuchar el mensaje? Preguntándonos: ¿por qué me siento así? Y teniendo en cuenta la función de cada emoción. Recordemos, si siento ira, debo preguntarme de qué debo defenderme. Si siento tristeza, debo preguntarme qué he perdido, qué situación no va a ser como antes. Si siento miedo, debo preguntarme en qué corro peligro. Y recuerde que eso permitirá que tengamos una idea clara de por qué nos sentimos como nos estamos sintiendo. Después de eso, deja que la emoción pase. Recuerda que solo dura 90 segundos. Tercero, lleva este mensaje a la razón. No la situación, no las circunstancias, sino la información que te da esa emoción. Analiza la veracidad de esa información que te está dando, de esa razón que te está dando. ¿Recuerda la función de las neuronas inhibitorias? Bueno, aquí empiezan la función de ellas. Y actúa de acuerdo al resultado de esa evaluación. Cuando realizamos este proceso, la emoción ha cumplido sus dos funciones: darnos el mensaje e impulsarnos a reaccionar. Por ende, ella pasará. Esta habilidad se desarrolla y se fortalece con la práctica. Por eso la invitación es a practicar lo que hoy hemos aprendido. Manejar bien nuestros impulsos es ser capaz de detenerme un poco y mirar cómo me siento, cómo estoy reaccionando. Esto genera mayor conocimiento y entendimiento de nosotros mismos y de los demás. Genera más seguridad en mí mismo.
mayor autocontrol, mejores relaciones familiares y sociales, mejor salud mental, emocional y física y mejor disfrute de la vida. Bueno, estamos finalizando este video. Recuerda, siente las emociones, valídalas, escucha su mensaje, pero no te dejes arrastrar por su impulso. Fortalece aquellos sentimientos que te favorecen, que te hacen sentir bien. Tengamos siempre presente que la persona más importante en mi vida soy yo. Y la labor más valiosa que tenemos en la vida es hacernos cargo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y nuestras conductas. Espero que el desarrollo de esta temática haya sido de gran utilidad para ti. Y próximo tema, hazlo bien aquí en Lúcidamente. Suscríbete a Lúcidamente si no lo has hecho y comparte estas temáticas con aquellas personas importantes para ti y las que considere que lo necesitan. Gracias y bendiciones.